Buenas noches, les saludamos con gusto mi compañero Raúl Sánchez Carrillo y su servidor Félix Fuentes. Hoy les hablamos de dos asuntos de la mayor importancia que ha diseñado el presidente de la República y que son la refinería Dos Bocas de Tabasco y el aeropuerto de Santa Lucía. Y para que nos ayude a ilustrarnos sobre este asunto, hoy tenemos una invitada que ha sido militante, es militante de la política y fue brillante diputada en la pasada legislatura. Nos referimos a doña Georgina Gaxiola, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias. Y ojalá que estés en otras ocasiones más con nosotros, precisamente para hablar de política. Muchas gracias, Félix. Muchas gracias, Raúl. Bueno, pues entonces, como ustedes recordarán, la secretaria de Energía, Rocío Nale, anunció que había 4 empresas internacionales de la mayor importancia en las cuales sería licitada la refinería de Dos Bocas. Se habló entonces de un gasto de $8,000 millones sin señalar en qué tiempo sería realizada esta obra. Pero luego sucedió algo inusitado, Raúl. La semana pasada fue declarada desierta, o sea, no se va a llevar a cabo la licitación entre dichas compañías y es encomendada a Petróleos Mexicanos y a la Secretaría de Energía precisamente para llevar a cabo la famosísima ya refinería de Dos Bocas. Efectivamente, el presidente López Obrador señaló que no había más que declarar desierta esa licitación. Uno, porque no de las 4 empresas, una de las cuales había construido 200 refinerías en todo el mundo, no respetarían los $8,000 millones como presupuesto, se rebasaría. Y por otro lado, el tiempo de duración de la refinería, tomando en cuenta que el presidente López Obrador ha señalado que no dejará una obra pendiente, es decir, que todo lo que hará será en su administración, no se ajustaban. De ahí la decisión de que Petróleos Mexicanos y a través de la Secretaría de Energía, conjugando esfuerzos con ingenieros mexicanos, se inicia esta construcción de Dos Bocas. Mi estimada diputada, ¿cómo ves esto? De que las obras que se inician en un sexenio sean terminadas en el mismo sexenio, precisamente para no dejar pendientes. Pues en el mejor de los casos, porque hay obras que toman mucho tiempo, de una magnitud enorme de infraestructura y de especialización, que desafortunadamente no se puede decidir exactamente en un corto plazo, en el plazo solamente de un sexenio. Entonces, las refinerías, sobre todo, toman mucho tiempo de construcción, mucha especialización y definitivamente menos de 3 años o hacerla en 3 años es prácticamente imposible. Pero sucede, por ejemplo, según se dice, en el sexenio anterior quedaron pendientes 16 escuelas, por lo menos, en diferentes estados de la República, y ahí están. No se les pone un ladrillo más, ni siquiera se les pinta, ni se les hace nada, porque el actual gobierno no tiene suficiente dinero para continuarlas. Es un reto importante que se asume entre Pemex y la Secretaría de Energía en condiciones para muchos no viable, para otros con la confianza de que sí saldría o que sí saldrá este proyecto para lograr la autosuficiencia del consumo de la gasolina de los mexicanos. Hoy un elevado porcentaje es de importación, la gasolina se compra afuera, y de las 6 refinerías solo un 38% están funcionando porque se quedaron en el tiempo obsoletas. El asunto es que, hechas a un lado las compañías internacionales, la encomienda, la responsabilidad queda en Pemex y en la Secretaría de Energía. En cuanto fue hecho este anuncio de que sea Pemex y la Secretaría de Energía quienes realicen esa refinería de Dos Bocas, la pregunta es, ¿podrán hacerlas? ¿Tienen la capacidad? Porque nada más quiero recordar un dato.
Las refinerías en México fueron hechas por última vez el año 2000 a 2006, cuando hubo un insigne director de Pemex que se llamó Jesús Reyes Heroles. De ese sexenio de López Portillo hacia esta fecha, no han hecho ninguna refinería y, por supuesto, los técnicos de entonces o ya murieron o se jubilaron. El asunto es que ya Pemex no carece carece de ellos. ¿Y con qué personal la realizaría, diputada? Así es, exactamente es el problema de la refinería, de su viabilidad, porque el nivel de especialización que se los ha mencionado IMCO y el Instituto Mexicano del Petróleo, pues no tiene capacidad ni Pemex y mucho menos la Secretaría de Energía. Y otro dato también es que al principio del sexenio el presidente López Obrador dijo que no había dinero porque había recibido un país en quiebra. Y entonces ahora resulta muy difícil entender que va a impulsar este proyecto que tiene una magnitud enorme sin la participación de las compañías privadas. Entonces, con poquito dinero, sin falta de especialización y sin el capital de empresas privadas, pues yo veo difícil que en el tiempo en que lo quiere realizar el gobierno federal y con la especialización que se requiere podamos hacerlo a tiempo. Sí, Raúl. Hay un factor que es de contarse de manera importante y consiste en que México tiene, de los pocos países, la carrera de ingeniero petrolero en el Instituto Politécnico Nacional. De esas generaciones hay muchos mexicanos trabajando en Dubái y en otros lugares donde hay una explotación y refinación de petróleo. Esto es un atenuante importante para lograr concretar en el proyecto, contar con los ingenieros petroleros y de seguramente, y eso será válido, tener la asesoría de empresas O sea, ¿tú que se crees dedican. que puede haber suficientes profesionistas para eso Sí. en estos momentos bajo el mando o la conducción de Pemex? Sí lo creo, porque además, como les comento, muchos ingenieros mexicanos tienen grandes posiciones en países petroleros árabes o en misma Unión Soviética y tienen un lugar muy preponderante por su preparación. Entonces, ese es el reto que se asume al decir que Pemex y la Secretaría de Energía serán los encargados de Pues esta ese obra. es el reto. Hay otro problema, diputada, sobre lo que mencionabas, el dinero. Tenemos la impresión de que el gobierno, por razones financieras de todo el país, no está captando todos los recursos que necesita por la vía de impuestos. Porque, entre otras cosas, piensa dar de baja a por lo menos el 30% de las plazas de burócratas no necesarias. O sea, dar de baja a tanta gente del Una gobierno cantidad enorme. significa que con eso pretende ahorros sustanciales al gobierno. Pero uno se pregunta, ¿qué supones que está pasando? ¿Por qué hemos llegado a este punto en el que haya que dar de baja a tanta gente? Pues sí, sin duda es un sinsentido, porque justamente lo que dicen para la construcción de la refinería es que va a generar empleo. Pero yo tampoco entiendo, porque despiden a 5,000 personas de Pemex hace 2 semanas y ahora van a generar empleo con la refinería. ¿Cómo hemos llegado a este punto de tantos despidos? Despiden a gente que consume, que produce y que todo se genera un círculo vicioso en la economía de México y que sin capital extranjero todavía es más difícil sin una participación, una inversión privada que tanto requiere el país. Días pasados escuchamos que la deuda de Pemex es de 55,000 millones de pesos. Y la cifra que dio a conocer Pemex la semana pasada es de que en los 3 primeros meses de este año, en el primer trienio, perdió 35,719 millones de pesos. Un dineral, ¿eh? Hombre. Uno se pregunta, pues, ¿en qué gasta tanto dinero o qué ha pasado en Pemex para que en 3 meses pierda
más de 35,000 millones de pesos, diputada. Sí, la verdad es que el arranque de la economía este año, causado un poco por el desabasto de la gasolina, también por la cancelación del aeropuerto, la toma de las vías ferroviarias en Michoacán, que duró tanto un mes, y la falta de inversión extranjera directa, pues han causado unas pérdidas enormes en el país, y esto es lo que sucede con Y el Pemex. robo de la gasolina también Exacto. es otro factor que incidió para esta pérdida. Bueno, pues entonces, ¿cómo vamos? Es un combate tan fuerte y tan complicado porque está en varias entidades. Hoy, por ejemplo, tenemos como resultado, desde que se declaró esta guerra a los huachicoleros, que se han ahorrado 12,000 millones de pesos de gasolina que no se llevaron. Sin embargo, decir que el problema está totalmente liquidado, pues no es posible. Están estudiando los diputados y no tarda en la misma, en el periodo extraordinario que tienen, dar a conocer una ley donde será de 30 años la condena a quien robe, traslade, venda gasolina robada. Bueno, y aunque sea de refilón, hablamos de las aeropistas de allá de Santa Lucía. Creíamos que todos los terrenos de ese lugar eran de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pues no. Sucede que más del 73% de esas propiedades son de ejidatarios. Y los ejidatarios, y se los digo por experiencia, no perdonamos nada. Hay que pagar pesos sobre esos terrenos. Bueno, ojalá y que haya dinero para pagar esos otros terrenos para hacer esa otra obra que está ahí en la discusión pública. Como bien lo señalas, los dos grandes retos de este gobierno, refinería y aeropuerto. Y no estamos hablando del ferrocarril Mérida. No, eso ya es adicional. Ya esa es cosa aparte. Se nos está yendo el tiempo, ya se nos fue, pero bueno, hablamos de asuntos tan importantes como son los grandes proyectos del gobierno actual y ojalá que haya recursos y ojalá que haya también capacidad para llevar a cabo, pues que la refinería, que el nuevo aeropuerto, y etcétera, etcétera. Que ustedes estén bien. Muchas gracias, Muchas diputada, gracias. por estar con nosotros. Gracias. Nos veremos próximamente. Gracias, Raúl. Buenas noches a ustedes y que la pasen bien. Nos vemos en la próxima aquí, Entre Reporteros.